¿Qué tal amigos de Pixel Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a hacer una review y un análisis completo a esta motocicleta Apache RR310. Como siempre, durante todo el video les voy a hablar de todas las características técnicas y las especificaciones de esta motocicleta. Entonces, ¡vamos! Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de TBS Colombia y Auteco San José de Guaviare CH Motos, que nos prestaron esta RR310, nos la pusieron acá en Pixel Motos para que hiciéramos esta review y este análisis. Ahora sí, sigue el video. Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro, con un diámetro del pistón de 80 milímetros y una carrera de 62 milímetros .1, lo que quiere decir de que tenemos un motor súper cuadrado, con un cilindraje de 312 centímetros cúbicos. Este motor tiene algo muy especial y muy peculiar, y es que su clasificación es de OHC, o sea que tiene 12 de levas sobre el cilindro, pero está inclinado y está al contrario, por así decirlo, porque como podemos ver, la salida del escape la tiene en la parte de atrás, no en la parte de delante como los motores convencionales. TBS asegura que al tener la admisión en la parte delantera, este motor, la entrada de aire es con mucho más presión, por ende hay una inyección más directa y la eficiencia del motor y el desempeño es mejorado considerablemente. Esta es la teoría de TBS. Este motor cuenta con 4 valvulitas. Cuenta con una transmisión de 6 velocidades y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas. Bueno, y el neutro tiene su propio indicador. El accionamiento del acelerador es electrónico y el accionamiento de clutch o embrague es por guaya. Tiene una asistencia mecánica en el clutch que se llama Slipper Clutch, y esta tecnología básicamente lo que genera es que cuando el motor tiene una velocidad, la llanta tiene la misma velocidad y de repente accionamos el cambio hacia abajo, ¿qué va a pasar en ese momento? Que la llanta va a tener mayor velocidad que la velocidad del motor. Esto se traduce en que el motor va a querer detener la llanta, pero el slipper clutch va a entrar a actuar y lo que genera es que va a deslizar ligeramente el clutch como si hiciéramos el accionamiento del embrague. Esto es para evitar la tensión y tratar de nivelar la velocidad del motor con la velocidad de la llanta trasera. Cuenta con un sistema de refrigeración líquida, con un radiador de refrigerante y tiene un ventilador. Esta motocicleta tiene algo muy especial, y es que cuando apagamos el motor, es posible que si la temperatura es muy alta, el ventilador quede encendido hasta 22 segundos. Esto con el fin de proteger la temperatura del motor. Y adicional a esto, tiene un intercambiador de calor, que sería más o menos como un radiadorcito de aceite, más o menos, ya que lo que hace este intercambiador de calor es, cuando el motor está frío, como el aceite se calienta más rápido que el refrigerante, el aceite va a calentar el refrigerante. Y cuando el motor está muy caliente, el refrigerante va a disipar la temperatura del aceite. Esto es porque en el intercambiador de calor hay dos conductos muy distintos donde pasa aceite y otro por donde pasa refrigerante. Obviamente no se mezclan, pero pasan muy cerquita para, justamente, su nombre lo dice, intercambiar el calor entre estos dos líquidos. Esta Apache RR310 entra entre la categoría de superbikes o deportivas de mediana cilindrada, y es que justamente esta TBS tiene este nombre de RR, que significa Race Replica, o sea que todo su concepto y tecnología aerodinámica viene heredado de las carreras. Bueno, llegó el momento en el que les pido que le den like al video, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Y si nos quieren ayudar mucho más, compartan este video en sus redes sociales. Cuenta con un tablero de instrumentos de pantallita TFT, que lo que significa Thin Film Transistor. Esto lo que ofrece es imágenes de alta resolución y alta calidad. Tiene dos modos de display, uno modo noche y uno modo día, que cambia cuando aumenta la intensidad de la luz automáticamente, y es configurable en los 4 modos de manejo, ya que los 4 modos de manejo cada uno tiene una interfaz distinta. Para configurarlo, lo que hacemos es acceder aquí en preferencias, display setup y day and night mode. Entonces lo podemos configurar automático, que funciona el sensor, o simplemente lo podemos llevar a noche todo el tiempo si queremos, o modo día. Esto en los 4 modos de manejo, en el modo lluvia, en el modo sport y finalmente en el modo track, que podemos ver que tiene una tonalidad roja un poquito más deportiva. El indicador de RPM llega hasta los 12.000, pero esta motocicleta a los 9.700 entrega su potencia máxima, que es de 33.5 caballos de fuerza, y a 7.700 RPM su torque máximo, que es de 27.3 Nm. En el comando derecho solo tenemos el botoncito de Kill Switch y el mismo botoncito es para encender el motor. En nuestro comando izquierdo tenemos el botoncito del pito,
la direccional izquierda, la derecha, las estacionarias. Aquí tenemos luz baja, luz de paso y luz alta. Y tenemos los botoncitos para navegar por el tablero de instrumentos. Tenemos set, que es para entrar, arriba, abajo y atrás. Ya se los voy a explicar. Tenemos la hora. Esta hora es configurable entre AM, PM o hora militar, o sea, 24 horas. Tenemos aquí 4 espacios que son los indicadores de advertencia. En este caso nos dice que está low fuel, que está bajito de combustible. El kill switch, que se quita pues si abrimos el switch. El side stand, que se quita así. Subimos el gato lateral y acá iría otra advertencia que sería low battery, que alumbraría solo cuando el voltaje de la batería es inferior a 10.5 voltios. Tenemos el indicador de temperatura en grados, tenemos la máxima velocidad registrada, el lodo, que es el kilometraje total de la motocicleta, el fuel run. Ya entrando a las opciones tenemos entonces la forma de elegir los modos de manejo, que ya lo vimos. Trip details, que tenemos 3 tipos de trips, cada trip es un viaje, todos funcionan por aparte y todos llegan a 9.909 kilómetros y se reinician a cero. Cada trip se puede resetear por independiente. Aquí nos lleva registro del tiempo que llevamos manejando en este trip, la velocidad promedio, el consumo de combustible gastado, el toast peak de este trip, y acá nos dice el consumo en promedio. Esto aplica para los 3 tips. En esta opción de service nos dicen cuándo es el kilometraje sugerido para la revisión. Acá en Performance Record tenemos todos los datos que se han registrado de la motocicleta, velocidad promedio. Aquí configuramos todo lo del Smart Connect. Display Setup, que podemos configurar el brillo del tablero de instrumentos, la hora, vamos a poderla configurar, también la fecha. Y esto que ya lo vimos, que es el display entre modo y noche, se puede configurar para los 4 modos de manejo. Aquí en Custom Widget podemos configurar la información que sale en este lugar. Eso es para la que queremos ver todo el tiempo. Aquí tenemos la opción de configurar un Speed Alert, que nos va a indicar de que ya vamos superando la velocidad pues que nosotros mismos coloquemos. Este sería a grande modo la configuración del display. Ya en el modo track tenemos muchas más opciones y como podemos ver cambia completamente el display, que esto es para una conducción mucho más deportiva. Aquí tenemos un indicador de temperatura de refrigerante. Cuando él alcance las 6 barras significa que hemos superado los 115 grados, también nos va a indicar acá en 115 grados. En ese momento debemos detener la motocicleta y verificar el nivel de refrigerante. Hay que garantizar de que el refrigerante esté siempre entre la marca mínima, que es esta, y la máxima, que es esta. Ese es el nivel de refrigerante. Para esta motocicleta el nivel de refrigerante completo es de 1 litro. En la parte trasera encontramos una llanta de clasificación tubeless, lo que quiere decir de que no usa neumático, o sea, es Pneumatic. Al igual que en la llanta delantera también encontramos tubeless. En el freno delantero encontramos con un sistema hidráulico con una bombita de anclaje axial, con un caliper de anclaje radial, o sea que está sujeto hacia la misma orientación donde gira el disco, con 4 pistoncitos. Y en el freno trasero también tenemos un sistema hidráulico con un caliper de un solo pistoncito, con un anclaje flotante y un disco fijo lobulado. Ah, y el disco delantero también es fijo lobulado. Y adicional a eso, tiene una asistencia electrónica activa ABS, Anti-Lock Braking System. Esta asistencia activa lo que va a hacer es estar sensando la velocidad de ambas ruedas, y cuando hacemos el accionamiento del frenado, en este caso el delantero, la llanta delantera va a detenerse primero que la de atrás. En ese momento el ABS sabe que se va a bloquear la llanta, y para evitar de que se bloquee, como estamos nosotros teniendo la manigueta oprimida del frenado, va a liberar la presión del frenado a través de unas electroválvulas. Nosotros vamos a sentir una sensación en la manigueta, así como si estuviéramos haciéndole justamente esta sensación. Este accionamiento es totalmente mecánico, controlado por el ABS, y esto va a generar de que la llanta tenga unas pulsaciones, o sea, va a frenar así pulsadamente, y es la máxima eficiencia en el frenado y no se va a bloquear la llanta. Esta tecnología está activa en la llanta trasera y en la llanta delantera. Y el tablero de instrumentos tiene este indicadorcito, que es el del ABS, que va a desaparecer cuando la velocidad supere los 10 kilómetros. El indicador de mal funcionamiento de motor, ya que esta motocicleta es de inyección electrónica. También tenemos el de la direccional izquierda, derecha, las estacionarias alumbran las dos, luz alta o luz de paso. Y este indicador, que es el de combustible bajo, o también va a alumbrar cuando haya un problema en el sensor de nivel de combustible. Y este es el indicador de RPMs cuando estamos en el modo urbano o en el modo rey y llevamos el acelerador abierto máximo hasta un 55%, él va a titilar indicándonos que estamos optimizando lo más que se puede el consumo de combustible. Y es que en el modo urban y el modo rain la velocidad está limitada a 125 kilómetros por hora. ABS es muchísimo más intrusivo, o sea que es muchísimo más sensible, o sea más seguro, pero también la entrega de potencia y la entrega de newton metros es inferior, ya que solo nos va a entregar 26 caballos de fuerza, o sea 7 menos que en el modo Sport y en el modo Track, y 25 newton metros, que son 2 newton menos igual respectivamente entre el modo Sport y el modo Track. Ya cuando estemos en el modo Track o en el modo Sport,
Este va a titilar cuando lleguemos a las revoluciones máximas y pues ya en modo Sport y Modo Track, TBS dice que esta motocicleta su velocidad máxima es de 160 kilómetros. Y el ABS también se va a aportar muchísimo menos intrusivo. Esto es para una conducción mucho más deportiva. Pero este ABS no es desconectable. Cuenta con una suspensión delantera invertida de 41 milímetros. La suspensión trasera es regulable en precarga en 10 posiciones, más duro hacia la derecha y más suavecito hacia la izquierda. Cuenta con un sillín doble altura. El sillín se retira en esta parte. Aquí tenemos la herramienta básica de la motocicleta y con esta guayita se retira el sillín delantero. Aquí encontramos la batería, aquí está la cajita de fusibles y aquí está el conector de diagnóstico para el escáner. Cumple la normativa BS6 o Barrage Stage 6, entre lo que destaca sus luces DRL y las luces AJO, las Automatic Headlights On, que son completamente en LED. Ya hablamos de las seguridades activas como el ABS, el Slipper Clutch, pero esta motocicleta adicional a eso tiene un filtrico de carbón activo que se llama válvula de VAP o canister, que lo que hace es recolectar todos los gases de combustible del tanque, los envía a este filtrico de carbón activo para después ser enviados a la admisión y que se combustionen. Esto con el fin de reducir considerablemente las emisiones de gases contaminantes. Recordemos que es lo que buscan todos los fabricantes que hacen su implementación de inyección electrónica, y las Euros y las Barrage Stage, que son las normativas que controlan esto, ya saben, seguridad, por eso tenemos este tema de las seguridades activas y también emisiones de gases contaminantes. Las luces traseras del stop son completamente en LED, al igual que las del frenado delantero y trasero. El bombillito de la placa o de la matrícula también es en LED. Las direccionales traseras son en LED, al igual que las dos delanteras, que también son en LED. Cuando nuestro indicador de combustible llegue a una barrita, significa que nos quedan en el depósito aproximadamente 2.2 litros o medio galón y va a titilar nuestro indicador de combustible bajo. En ese momento debemos hacer el retanqueo. Y es que el tanque tiene una capacidad de 11 litros, aproximadamente 3 galones. Esta motocicleta debe usar solo gasolina de alto octanaje, o sea, corriente, ya que su relación de compresión es de 11:1. Tiene esta tecnología de Smart Connect, que básicamente es un tema de telemetría que tiene la motocicleta para comunicarse con cualquier smartphone. Esta telemetría va a servir para bastantes cosas, entre ellas vamos a poder contestar llamadas con el comando de la motocicleta, rechazar llamadas. Vamos a poder verificar el nivel de batería del teléfono, la señal que tiene el teléfono. Tiene un asistente de navegación paso a paso bastante interesante. Se puede guardar la última localización de parqueo. Tiene varias cosas interesantes. Obviamente se apoya mucho con el smartphone, los datos del smartphone, y toda la tecnología es vía Bluetooth. Esta explicación de la Smart Connect con nuestro teléfono se lo voy a dejar en un próximo video. Tiene algo muy interesante que sincroniza la hora del teléfono directamente con el tablero de instrumentos. En esta parte superior de la pantalla van a aparecer los iconos que nos indican la telemetría con el Smart Connect. Como casi todas las Superbike de este segmento, los espejos son abatibles. Hey señores y señoras, si les está gustando el video, no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y si les gustó demasiado, compartan este video, que eso nos ayuda bastante. Y ya para terminar, aquí se verifica el nivel de aceite y pues se hace el llenado del de aceite. Esta motocicleta tiene una capacidad de 1700 mililitros. Esto es muy importante, esta moto tiene dos filtros de aceite. Uno es este, que es el de cartucho o el externo, y el otro, esto es muy importante, está aquí debajo del semicárter. Por favor, mucha precaución con este filtro. Si quieren ver mantenimientos y la importancia de este filtro, les recomiendo que vayan a mi canal de Fixer Motos, donde tengo mantenimientos a este tipo de filtros. Muchas gracias por el video. Antes de irse, ya saben, darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Escríbanme acá en los comentarios de qué otra motocicleta les gustaría que paramos acá en el banco de Fixer Motos para hacerles esta review y este análisis. Entonces, hasta la próxima.